Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría es poder encontrarnos una vez más en estos programas que son de edificación. Este programa tú lo conoces, se llama El Valor de la Palabra y lo desarrollamos con el propósito de poder acercar a la palabra a tu corazón, a poder acercar a la palabra a tu mente, a tu familia. Así que te invitamos a que te quedes en sintonía, que estés pendiente de las redes sociales. Se va a estar subiendo este material y queremos que participes con nosotros. Hoy tenemos una hermosa temática, viviendo en el Espíritu. Y para este propósito, hoy me encuentro con mi hermano, el evangelista John Durán, y también con el anciano Héctor Tito López, conocido más por los cercanos. Así que con ellos vamos a estar conversando esta temática y esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Voy a partir contigo, John. Cuando hablamos bueno, primero, ¿cómo estás? Bien, bendiciones a todos los hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente a través de las redes, bendiciéndole en este programa que ha sido de tanta bendición para tantos hermanos, no solamente de nuestra congregación, sino de otros lugares, porque llega a distintas partes, no solo en nuestro país, fuera de nuestro país, y también llega a distintos hermanos de distintas misiones. Ese fue el reporte que tuvimos durante mucho tiempo, hermanos que escribían de otras partes, pastores incluso también que escribían de otros lugares, reportándose y de alguna manera comentando que el valor de la palabra ha sido una bendición para sus vidas. Y hoy tenemos esta bendición de poder nuevamente estar a través de las redes, así que me siento contento de poder bendecir a nuestros hermanos y estar junto a ustedes también, para mí es una bendición. Tito, ¿quieres saludar antes de entrar en materia? Sí, claro. Saludar a todos los que nos ven, nos escuchan, y estamos frente a un año hermoso que Dios nos ha dado, ¿cierto? En el año de recompensa y también como casa, año de activación. Esas dos palabras vienen de alguna manera a activar muchas cosas, y el tema de hoy día también habla un poquito de eso, ¿cierto? Sí, es muy importante porque mira, la verdad que vivir en el Espíritu es un tema. Mucha gente tiene sus batallas, tiene sus luchas, porque la vida en el Espíritu es tremenda. Pablo exhorta cuando habla acerca de lo que es vivir en el Espíritu y de lo que es vivir en la carne. Y dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, pero que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Y esa es la meta y el gran anhelo de poder desechar las obras de la carne y poder abrazar, ¿verdad?, el fruto del Espíritu y poder caminar con una guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y hoy es vital y de mucha importancia el aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando hablamos acerca de la guía del Espíritu, de una forma práctica, de una forma que podamos, ¿verdad?, conversar con nuestros hermanos, que ellos también se incorporen a esta temática en sus casas o donde vean este programa o cuando lo vean, de una forma práctica. ¿Cómo podríamos nosotros graficar el ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo verías tú? Bueno, primero, pastor, ¿usted necesita ayudas? Por supuesto que sí. Sí, cierto. Pastor John, ¿usted necesita ayudas? Claro que sí. Todos necesitamos ayuda. Y me gustaría un poquito establecer una base desde donde se inician todas las cosas, porque Jesús llamó a sus discípulos, comenzó a hacer la obra, ¿cierto?, que el Padre le había delegado, y él después se va. Él después ya no va a estar, no está más con los discípulos, ya no lo verán. Sin embargo, les dejó una promesa, y esa promesa era la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces eso es muy interesante porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos vino de alguna manera a ayudar a completar la obra, ¿cierto? Mientras Cristo asciende, está con el Padre, está preparando, ¿cierto?, morada, dice, para nosotros, nos dejó una ayuda que tiene las mismas características que Jesucristo. Y eso es tremendo porque es nadie de ninguno de nosotros. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Claro. Entonces, si alguien se convierte al Señor, si alguien recibe a Cristo, necesita una ayuda. Y esa primera ayuda que viene es el Espíritu Santo, el cual nosotros debemos buscar y anhelar. ¿Para qué? Para que la ayuda venga a cumplir su propósito en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos lleve obviamente
a Cristo en el propósito de nuestra vida. Sí, el otro día estaba conversando, no me recuerdo qué día estaba conversando con alguien y hablábamos acerca de la importancia de lo que era el ser bautizado en el Espíritu Santo y por consiguiente llegar a tener la llenura del Espíritu Santo y poder participar de las llenuras continuas, porque curiosamente la palabra llenura, ¿verdad? Su palabra griega es pleres, que significa repleto o cubierto o encima, abundar, estar lleno, ser completado. Cuando uno ve la palabra entonces llenura, ser completado está directamente relacionado también con esa estructura de la palabra en el catartismo, que es el equipamiento, ¿verdad?, de los 5 ministerios para que tú seas completado. Pero fíjate que es interesante que el equipamiento ministerial te completa, pero no es el único ángulo para completar. Es decir, que Dios dejó varias dimensiones para llegar a completarte plenamente. O sea, si lo viéramos de esa manera, es como completarte en la vida del espíritu, completarte en la vida, ¿verdad?, de la cotidianidad, completarte en la estructura del alma, es decir, poder ir completando todas las dimensiones del ser para finalmente, ¿verdad?, tener esa guía para tu vida, tener esa guía para tu corazón. Por lo tanto, el poder, ¿verdad?, estar bautizado y el poder llenarnos del Espíritu Santo es vital para poder ser guiados. Entonces la hermana me decía, yo nunca he hablado en lenguas, yo nunca he tenido la experiencia. Pastor, la única evidencia en la escritura de estar bautizado es hablar en nuevas lenguas. Sí, le dije yo. Cada vez que vemos nosotros bautismo del Espíritu Santo, vemos la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Por lo tanto, dice la Biblia, y creo que hay un versículo, sin estar equivocado, que dice que agrega un elemento más. Sí, las risas. ¿Cierto? Que dice, y fueron llenos de gozo y hablaron nuevas lenguas. O sea que, pero nunca se deja de lado el hecho de hablar en nuevas lenguas, que es la evidencia, es el test. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno le abre el corazón a Cristo, tiene un nuevo nacimiento, la Biblia nos enseña que recibimos el soplo del Espíritu. Y para mí eso es un receptor positivo, es una antena satelital que está llamando la pista de aterrizaje para el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede ser, ¿verdad?, liberado de acuerdo a la Escritura si no llena el perfil de discípulo. Porque mucha gente también habló acerca de la liberación, entonces hablaba acerca de que cualquiera iba a ser liberado, pero si tú liberas a una persona que no ha nacido de nuevo, esa persona va a venir hoy día y van a sacar 2, 3 demonios, un par de espíritus inmundos y se va a sentir bien por ese momento. Pero cuando salga a su casa, que no tiene ningún tipo de custodia, que no está completada, que no está llena del espíritu, va a llenarse, pero va a llenarse de 7 espíritus peores. Por lo tanto, cuando hablamos del campo entonces de la liberación, haciendo este paréntesis, Jesús dijo claramente que era una bendición para los discípulos. Si la palabra permanece en ustedes, son mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que la bendición de la liberación es para los hijos. Por consiguiente, pensemos que una persona que va a adquirir el bautismo del Espíritu Santo tiene que tener la señal de haber nacido de nuevo para poder dejarse guiar, porque la Biblia dice, los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero si tú no eres de Dios, entonces eso es establecer un título de propiedad. ¿Cómo ves tú la guía del Espíritu? Quiero agregar algo. En Romanos capítulo 8, cuando tú ves el libro de Romanos capítulo 8, está hablando acerca del Espíritu y la ley. Pero en Romanos capítulo 8, en la mayoría principalmente la Reina Valera o otras versiones de la Biblia, dice el título Viviendo por el Espíritu. Viviendo por el Espíritu. Pero para mí hay un punto importante a rescatar ahí. Dice que los que están en Cristo ya no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Entonces, para mí, lo primero que yo puedo resaltar es que para vivir conforme al Espíritu, tú tienes que estar en Cristo. Claro. Es imposible vivir bajo la guianza del Espíritu, operando en el Espíritu,
moviéndote en las manifestaciones del Espíritu, si es que no hemos tenido un encuentro con Cristo y estar en Cristo. Digo esto porque en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo en San Juan capítulo 3, la mayoría de las versiones dicen que cuando, bueno, él se acerca de noche, tenía un conocimiento más bien natural, porque Claro. comienzan a hablar, tenía mucha información, pero no tenía revelación. Viene de noche, que eso llama la atención. Segundo, dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenía información, pero no se le había revelado el nuevo nacimiento. Y entonces el Señor le comienza a hablar del nuevo nacimiento. Y le dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Pero hay una versión de la Biblia que dice textual, porque la vida humana solo reproduce vida humana, pero la vida del Espíritu la reproduce el Espíritu Santo. Entonces eso nos abre el panorama a que una persona para reproducir la vida en el Espíritu necesita sí o sí, primero, un encuentro con Cristo bajo la lectura de Romanos capítulo 8, y necesita sí o sí que esté moviéndose el Espíritu Santo en su vida, porque la vida del Espíritu la va a reproducir el Espíritu Santo. Entonces para eso necesitamos bautismo del Espíritu, Claro. llenura del Espíritu, y de esa manera podemos tener obras del Espíritu. Es imposible tener obras del Espíritu si es que no ha venido el Espíritu. Ahora, ya voy a ceder el tiempo, pero antes que se me escape la idea. ¿Cómo nosotros podríamos, y te lo dejo como pregunta también, cómo nosotros podríamos caminar desde esa manera si yo estoy diciendo que la obra del Espíritu Santo viene a nuestra vida y comenzamos a vivir de esa manera, pero hay gente que no está siendo guiada por el Espíritu Santo, entendiendo lo que dice Pablo, de que el momento en que nos predicaron el Evangelio, nosotros, dice el libro de Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que a ti te evangelizaron, recibiste a Cristo, inmediatamente y te selló el Espíritu Santo, pero no se ven manifiestas las obras del Espíritu Santo. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué pasará, por ejemplo, en esos casos? ¿Será que le falta una vida de comunión, de búsqueda del Espíritu Santo? Porque yo entiendo, por lo que estoy tratando de comprender, que en Romanos capítulo 8, para que alguien comience a ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que dejar su voluntad a un lado. Eso es lo que, desde el punto de vista que tú comenzaste a mencionar de qué pensamos de la guianza. Pero para que alguien sea guiado por el Espíritu Santo va a tener que renunciar a sus deseos, a su voluntad, para que el Espíritu Santo lo pueda guiar. Eso yo creo a mi modo de ver, que es lo que estábamos conversando, es lo de San Juan capítulo 20, versículo 22, que dice, soplando, les dijo Jesús, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú pones con atención la mirada en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, si tú vas a tener el de 20-22, Sí. para que lo podamos también compartir ahí, pero en el de Efesios 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, mire qué interesante, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea que te está hablando acerca de, netamente, del poder, o sea, la fe basada en el oír la palabra que te trajo salvación. Habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero en este punto no está hablando ni de bautismo, No, ni de llenura. no. Entonces lo que está hablando es un sello, como Una marca. una marca. Entonces para mí eso vendría siendo el receptor positivo para tener la pista de aterrizaje para el bautismo. Es como diciéndole, yo te voy a poner una marca para que te encuentren. Cuando tú hablas, vemos acerca de las marcas. En la Biblia hay muchas señales acerca de marcas. Recuerda que dice en el libro del profeta Ezequiel acerca del escriba, que saca el punzón de escriba y va estableciendo la tau en la frente de aquellos que gemían por las abominaciones de la tierra. Entonces, eso es una marca positiva.
que lo libraba del juicio, ¿verdad?, que venía sobre la tierra. A Caín le pusieron una marca, pero la marca era para que no lo mataran, para que así en su vida Dios sufriera. Es decir, si él quería morir o alguien lo iba a matar, no, tenía una marca para que sufriera una consecuencia sobre su vida del mal que había hecho. Pero cuando vamos entonces al sello del Espíritu de esa marca, lo que está haciendo es, de alguna manera, ponerte la señal para que tú tengas la oportunidad de poder acceder al bautismo del Espíritu Santo y luego comiences a practicar esas llenuras que son continuas y permanentes. Me preguntaba, pastor, bueno, para los dos, porque el pastor John hablaba, ¿qué es lo que nos impide realmente tener una vida a veces en el Espíritu? Bueno, hay que hacer morir las cosas de la carne, pero cuando alguien se convierte a Cristo, leía un pasaje que está en Hechos 19, del 1 al 4, que dice que aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí está hablando de eso que hizo usted ese sello. Poner una pausa, solamente quiero poner ahí. ¿Cuál es la cita? Hechos 19:1 Ya, mira, al pongamos 4:5. un zoom ahí. No te olvides de la idea original, ya. Pero mira, 19:1. Pon atención, ¿verdad? Aconteció que tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y pone atención porque dice aquí el verso 11, y hallando ciertos discípulos. Entonces, no nos confundamos. El ser discípulo no es garantía de haber conocido al Espíritu Santo. Y a veces la gente dice, no, yo soy discípulo. Sí, papito, pero claramente Pablo que establece, se encontró con ciertos discípulos, a ver de qué escuela estaban aprendiendo. Ahí hay algo importante. Sí, eso. Por eso decía, ¿Cuál es la porque escuela que respondiendo a la estaban pregunta recibiendo? que decía Pastor John, referente a por qué no se vive en el Espíritu, porque muchas veces no se enseña. Hay mucha gente que no sabe que estamos en el tiempo del Espíritu Sí, Santo. En la escuela Por del ejemplo. Espíritu Dios no Santo. conocido de muchas iglesias. Exacto, claro. Sí. Sigue leyendo la lectura. Mira. Dice después, entonces les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no. O sea, como ahí está diciendo que usted, como discípulos, no son discípulos, pero no lo han recibido. Correcto. Ni siquiera hemos oído, y ahí viene la parte de enseñanza, escuela, ¿cierto? Magisterio acerca del Espíritu Santo. Si hay un Espíritu Santo, o sea, dando a entender como que si hay un Espíritu Santo, porque podrían haber otros, o sea, no tenían noción de nada con respecto a eso. Y ahí entramos a la escuela. ¿Por qué? Exacto. Porque ellos dicen, ni siquiera hemos oído. Quiere decir que no tenían maestros que les enseñaran de la escuela del Espíritu. Entonces les dijo, verso 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Quiere decir que la escuela de Juan era la escuela de sumergirte, como quien dice, en la palabra, pero no en la vida del Espíritu. Entonces, hay muchos hoy, por eso que se despiertan estos de los continuistas y los cesacionistas. Entonces, los continuistas que dicen que lo del Espíritu sigue con sus dones, manifestaciones, y los cesacionistas dicen que no, que lo del Espíritu ya no corre, ni la lengua, ni la profecía, ni nada de eso, porque eso era para otra época. Entonces ahí se establecen claramente hoy, nosotros tenemos una escuela del Espíritu, pero hay muchas denominaciones que tienen una escuela, como quien dice, una escuela bautismal, que solamente los sumergen en el agua. Quiere decir que uno de los prototipos de la palabra es agua. Fuiste lavados por el lavamiento de la palabra. Entonces, vienen tú, no quiero ser más específico, pero hay estas denominaciones que están asociadas solamente al agua, ¿verdad? Que parecen las escuelas bautismales, que solamente sumergen a la gente en el logos, pero no le enseñan la escuela del Espíritu. Son discípulos, pero no tienen la vida Zoe, no tienen la vida del Espíritu. Exacto. Tremendo eso. Tremendo. Bueno, aquí el apóstol Pablo le aclara, le dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Les aclara que el bautismo de Juan, ese era el enfoque, ese era el ángulo, ¿cierto?, de arrepentimiento.
y dice, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, la impartición o la activación vino por mano de un ministro, del ministro, ¿cierto? Un ministro primario, un ministro doma, que ese es otro tema también. Hay ministros que no son ministros doma y pueden estar hablando algo de lo cual no lo pueden impartir. Sí, También pasa eso. porque no lo tienen. Porque no y lo no tienen. viven. Claro, y no lo viven, solo están en el logo, como dice usted. Sí, sí, sí. Me parece bien, bien importante porque cuando dice el versículo 4, ahí John dice el versículo 4, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, la escuela de Juan, ¿verdad? Pero verso 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero está hablando de Juan, ¿ok? Está hablando de Juan. Quiere decir que en la escuela de Juan, la estructura del logos era llevarlos al arrepentimiento para que ellos reconocieran sus errores, pero por el logos. Por la palabra, no por Que- la revelación no por de la que... revelación y por la vida del Espíritu. Claro. Entonces, en la escuela del Espíritu viene el arrepentimiento, no tan solamente para reconocer el error por la palabra, sino acceder a la transformación de la vida. Ahí está el punto. Claro. El Espíritu lo lleva a la persona al arrepentimiento, a revisarse de una manera interna profunda. Por ejemplo, agarrándome de eso que menciona mi hermano, la vida de David. Cuando él dice, empezó él a revisar por qué de alguna manera había cometido esa falta. Me da la impresión que ese sondeo que él tuvo es el sondeo que tiene que provocar el Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a un arrepentimiento, porque él comienza a comprender, ahora comprendo por qué caí en este pecado. En pecado mi madre me concibió. Pero ese análisis no lo hubiese tenido él naturalmente, hasta que él no hace una pausa, hasta que una persona haga una pausa de comenzar a comprender que el Espíritu Santo tiene que comenzar a operar de manera interna para darnos cuenta en qué estamos tropezando, para llevarnos al arrepentimiento. Porque finalmente, si fuera por la palabra, no llegaríamos a nada, sería solamente como un remordimiento, más que un arrepentimiento genuino del espíritu. El conocimiento te está diciendo, estás infringiendo la ley. Sí, cometí una falta. Claro, no llegamos a nada. Sí, lo sé. ¿Te fijas? O sea, Pero el del espíritu te va a llevar al arrepentimiento, al quebrantamiento, a querer cambiar. no, y le vas a pedir perdón al Señor por la fe en la palabra. Le vas a pedir perdón al Señor por la fe en la palabra. Y seguramente vas a tratar de enmendar el camino en función de la norma de la palabra. Pero la vida del Espíritu en ti es lo que te da una fuerza súper abundante para poder ejecutar la vida de la palabra. Pero si no tienes la vida del Espíritu en ti, la operación del Espíritu Santo en ti, es bastante fuerza, es bastante logos para poder tratar Y también es bastante fuerza nuestra. Sí, pues. Porque finalmente la palabra lo dice, que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Por eso es que muchos cambios las personas lo intentan ellos. Y ahí vienen las frustraciones. Yo no cambio, pastor, ¿cómo salgo de este vicio? ¿Cómo rompo con esta atadura, con esta cadena? Pero cuando viene e interviene el Espíritu Santo en la vida de una persona, ya el Espíritu Santo se hace fuerte internamente en esa persona y comienza él solo a ver los cambios que él tanto anheló. Porque naturalmente, mira, yo conocí una vez a un hermano que se internó un montón de tiempo en un tema de rehabilitación de droga. Él me contó su testimonio en un viaje que hice, fuimos a comer y me contó casi 2 años gastando un dineral. Es como la mujer de que dice todo lo malgastó en muchos médicos y nada consiguió. Gastaba dinero. Y de repente entendió que ya no tenía más que hacer
y se dedicó solamente a buscar al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu, y de un momento a otro, ¡pum!, se rompieron las cadenas del vicio. Se rompieron las cadenas del vicio. Y yo eso creo que tiene que venir sobre nosotros cada vez más, esa fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer cosas que todavía no hemos podido vencer, porque palabra escuchamos, entendiendo que ustedes están hablando de este punto, la escuela del Logos, palabra escuchamos, pero si una persona, esa palabra por el Espíritu Santo no le genera nada, va a ser solamente información. Y ahí quedó, no provocó nada, no provocó absolutamente nada. Por eso es clave el bautismo del Espíritu Santo para que éste nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Hay una porción que está en el libro de San Juan capítulo 6, ¿verdad? No recuerdo el versículo, debería estar antes del 6.6, del 66. Debería ser el 65, 64, del 63 al 65 debería ser, cuando el Señor le está hablando, ¿verdad?, a los discípulos acerca de, se mete en la temática de llevarlos más allá, de llevarlos más allá. A ver si me buscas eso, porque quiero sacar una espiga de eso. Porque en este mismo capítulo, mientras ustedes buscan eso, en el capítulo 19, ¿verdad? Dice, habiendo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿verdad? Entonces eso es el bautismo del Espíritu Santo que trajo consigo una activación, ¿ya? Una activación. Y dice el versículo 7, y eran todos unos 12. Pero mírale qué interesante, dice, y entrando Pablo en la sinagoga de ellos, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, otra escuela, en la escuela del debate. Y hay muchos, ¿verdad?, cristianos que manejan la escuela de Tirano, la escuela del debate. Les gusta adquirir conocimiento para ir a discutir. El punto es que aquí Pablo quería llevarlos a la vida del reino de Dios, porque lo estaba persuadiendo para eso. Y ahí es donde se enfurecieron, ¿verdad?, discutiendo, ¿verdad?, de aquello. Y dice la escritura que se molestaron y no creyeron. Pero eso es cuando el Señor estaba hablando y diciéndole, ¿y qué pasa si yo les cuento que yo vengo de donde mi padre? No encontraron, ¿no se acuerda? Yo lo voy a buscar en ese versículo. Pero le ponen atención a la escuela, ahí estaba la escuela de Tirano involucrado en eso. San Juan 6 a 63. Aquí está hablando acerca, ¿verdad?, de la naturaleza que él traía. El que come mi carne, bebe mi sangre, ¿verdad? El que cree mi palabra permanece en él. Yo le resucitaré en el día postrero. Empieza a hablar acerca de eso. Pero el Señor empieza a hablar acerca de ellos y les empieza a hablar acerca de la importancia de él y de dónde venía. Entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que tiene hambre, venga a comer, que tenga sed, venga a beber, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Descendió, dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, bueno, la resucitación del día postrero, murmuraban, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Jesús respondió, dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Empieza a aludir a los profetas. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando habla acerca, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que trae vida, Zoe, la vida del Espíritu. Ese es el pan de Cristo.
trae la vida al espíritu. Pan que desciende del cielo, pan vivo. Judíos contendían con él. Si no coméis la carne y bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré. Sigue hablando acerca del contexto de Santa Cena. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, así el que come, él también vivirá por mí. Y yo descendí del cielo, y si comen esto, vivirán para siempre. Estas cosas les enseñaba. Y muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que ellos pensaban, aquí está el punto, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces, le estaba diciendo, si ustedes manejan solamente esta escuela de que tienen que permanecer en mí y que tienen que comer el alimento que yo les doy y participar de esta provisión, ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué pasaría si ustedes me vieran retornar a mi verdadera esencia? ¿Qué sucedería entonces? Si ustedes me ven llegando a mi verdadera esencia. Entonces aquí, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos que no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que habían de creer y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os digo, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos, por eso digo, ser discípulo no es garantía de conocer al Espíritu Santo. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero ¿cuál es el punto? Que siendo discípulos, el ancla es, si ustedes se ofenden por lo que yo les estoy enseñando del caminar y que yo soy el pan y que yo soy la carne y que yo soy la sangre de la resurrección y que yo vengo del Padre y que voy al Padre, si ustedes se ofenden por eso, entonces ¿qué pasaría si Dios los llevara más allá? Si vieran al Hijo del Hombre volver a donde salió, entonces ustedes quedarían traumados. Es decir, ustedes quedarían fuera de toda sintonía, de sintonía. Y ahí empezó un choque. Y dice que muchos ya no le siguieron de los discípulos. Entonces me parece yo que llega un punto donde hay discípulos que han aprendido logos, que han aprendido el conocimiento y que han caminado. Pero no todos los discípulos enfrentan el día de la decisión, cuando tienen que ascender a la vida en el Espíritu, cuando tienen que ascender a la vida con el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando ya empiezan otras demandas más profundas. Exacto. Y muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Parece que él lo estaba llevando a un límite superior. Sí, porque para ir a algo mayor hay que sacrificarse. Por eso muchos de las multitudes se quedó en la playa, pero ellos entraron a la barca. ¿Sentiste ese desafío en alguna vez en el caminar de decir, ya llegué hasta este Sí, nivel, sí. tengo que dar más? Solamente antes de entrar a ese punto, quiero volver a la idea anterior que te estaba mencionando, porque tú dices, quieres llevarlo a algo más. Y para un discípulo tiene que ir algo más, deja de ser multitud. Correcto. La multitud, por ejemplo, se quedaba abajo, los discípulos iban arriba al monte, la multitud se quedaba a la orilla de la playa, los discípulos tenían que ir al agua en la barca. Pero eso requiere esfuerzo, riesgo, dejar cosas. Y ahí mucha gente también va a poner el alto, ¿entiendes? Mucha gente iba a poner el freno de lo que realmente quiere recibir del Espíritu o se quiere mantener de alguna manera en su estado normal, vegetativo, espiritual, por decirlo algo. Porque una de las cosas que hace Dios o el Espíritu Santo es sacarnos también de muchas veces de nuestra comodidad. Y a la gente no le gusta salir de su comodidad, por decir algo. Por poner un ejemplo, ¿cuánta gente no buscaría una congregación cerca de la casa? Mucha gente. Pero ¿cuántos buscarían una congregación guiados por el Espíritu? Y si el Espíritu Santo te dijera, quiero que te congregues en tal lugar, porque así también lo dice la Biblia, que Él escoge el lugar para nosotros. Una persona diría, es que me queda 2 horas de distancia, 1 hora de distancia.
Entonces la gente va a buscar el acomodo. No, mejor voy donde me quede al ladito. Pero, ¿cuál es el sacrificio ahí? ¿O cuál sería el desafío que tú vas a tomar ahí? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a algo más. Y ahí la gente va a decir, no, hasta ahí nomás. Esto es lo que a mí me acomoda, o así quiero servir, a mí me acomoda así me quedo acomodar, así está bien. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos desafía en distintas cosas, Nos va a desafiar a ser mejores hijos para Dios, nos va a desafiar a ser mejores esposos, nos va a desafiar a ser mejores ministros, nos va a desafiar a tener un mejor servicio, nos va a desafiar a tener una mejor alabanza, una mejor adoración, nos va a desafiar en tantas cosas. Por eso es que cuando tú mencionas eso de que si el Espíritu Santo, o en algún momento yo he sentido que había un desafío más por hacer, claro, el Espíritu Santo yo creo que siempre nos va desafiando algo más. El tema es que ahí en eso mucha gente dice, no, prefiero quedarme así como estoy. Y ahí a lo mejor se pierde de disfrutar cosas que pueden ser algo glorioso, experiencias gloriosas, vivencias gloriosas con el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, un señor, todos iban a dormir y ya había obrado milagros y había operado muchas cosas, pero él se iba a dormir. Y él podía haber sido a dormir para allá. Claro, no, podría haber dicho, trabajé todo el día el señor. Claro, todos los días estuve en los negocios de mi padre. Me convenía estar ahí estuve. Así que me merezco ir a dormir. No, muchachos, váyanse ustedes, yo voy a ir a buscar. Yo voy a seguir buscando. Yo creo que a ese desafío el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. Porque mira, no va a ser, volvemos a la carga, no va a ser algo por nuestra fuerza, sino que va a ser algo por el Espíritu. Va a ser una fuerza que da el Espíritu. El hermano que quiere estar en todos los cultos va a ser una fuerza del Espíritu. Porque naturalmente, tú te puedes cansar. Te levantas temprano, llegas a un culto, haces tu servicio y luego retirarte hasta el último culto de la noche. Naturalmente te van a venir ahí tus momentos de cansancio, tus cabezazos de sueño, pero si el Espíritu te da una fuerza para estar ahí, es diferente. ¿Tito? Sí, bueno, sin duda alguna el Espíritu Santo tiene que generar en nosotros cambios. Esto es bien importante porque nuestra vida en el Espíritu debe llevarnos cada vez a conocer mejor las intenciones de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios preparó de antemano las obras en las cuales nosotros debíamos andar. Entonces, ¿cómo voy a saber yo esas obras en la comunión con el Espíritu Santo? Que dice así, que Él nos enseñará y nos guiará. Él nos enseñará todas las cosas. Y esa palabra, todas las cosas, responde un poquito a lo que decía Pastor John. Todas las cosas, o sea, ¿cómo realmente debo ser yo para Dios? ¿Cómo realmente debe ser mi carácter para Dios? Mi vida de devoción para Dios, mi servicio a Dios, en todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo debo ser yo como padre para Dios? Como esposo, en fin, todas las cosas en todas las cosas el Espíritu Santo me va a ayudar y me va a guiar para que yo camine en las obras que están dispuestas para mí. Si yo no tengo comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, no tengo comunión, no sabré nunca voy a saber por dónde tengo que ir, por dónde tengo que caminar. Hay mucha gente que está en la iglesia y hace cosas y dice, esto es bueno lo que estoy haciendo. Sí, puede ser bueno, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿El Espíritu Santo te lo dijo que lo hicieras así? ¿El Espíritu Santo te dijo que caminaras por ahí, que anduvieras por ese camino, por esa ruta? Eso es otro, otro nivel, podríamos decir así, ¿cierto? Sí. En donde la persona está viviendo en el Espíritu Santo. Claro. Siendo guiado. Porque, exacto. Mira, Y dejarse guiar también. Tomando ese punto, un hermano, no sé por decir algo, estaba en el culto y sintió del Espíritu, según él, ir a entregarle una palabra y no se retuvo. Pero quien está con el Espíritu, hay momentos que así como le ocurrió a Pablo, no le permitió ir a ciertos lugares a predicar. Y el Espíritu lo vea, anda a tal lugar, o calla en tal lugar, no vayas a tal lugar. Pero eso fue por el Espíritu. Es importante la vida en el Espíritu. Y más en este tiempo, más en este tiempo.
Hoy estamos en la dispensación del Espíritu y sin lugar a duda, sin la guía del Espíritu difícilmente vamos a poder hacer la obra que se nos demanda. Una palabra que tú ocupaste es que Jesús también era el Paracletos, también se le llamaba Consolador. El Padre era Consolador, el Hijo era Consolador, el Espíritu Santo era Consolador. Es Consolador. Y como es Consolador, es Paracletos. Y ese es nuestro amigo en el camino. Así que en este programa El Valor de la Palabra, abordando un poco acerca de la vida del Espíritu, es una temática abundante. Quizás nos van a tomar varios programas, llenar varios aspectos de la vida en el Espíritu, pero no tenemos apuro. Vamos a estar ir conversando, caminando, escudriñando las Escrituras junto a ti y deseando de todo corazón que tú le abras el corazón al Espíritu, le abras el espacio para que el Espíritu Santo guíe tu vida y guíe tu corazón. Así que te invitamos a que sigas las redes sociales y que no te pierdas ninguno de los episodios de El Valor de la Palabra. Cada capítulo, tómalo, apréndelo, escúchalo, valóralo, estúdialo y junto con nosotros vayamos estudiando. Ahí nos dejas tus comentarios, tus aportes y así también los tomamos y podemos también ir desarrollándolos juntos. Así que quien te habla, el pastor Ronald Durán, de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar. Ya dejamos este programa por hoy, junto al evangelista John, pastor John, junto al hermano anciano Héctor López. Nos despedimos y nos vemos en un próximo programa de El Valor de la Palabra. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.